Clasificación de los verbos. Hola, en este video aprenderemos la clasificación de los verbos. Recuerda que el verbo es la palabra principal de una oración y entrega información sobre la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz que son claves para la comprensión lectora. Recordemos el siguiente vocabulario. Verbo regular, verbo irregular, verbo auxiliar, raíz, desinencia, infinitivo, gerundio, participio, Los verbos se pueden clasificar en regulares, irregulares o auxiliares. Los verbos regulares son los que se conjugan en cualquier tiempo sin perder ninguna letra de su raíz y cambiando solo la desinencia. Igual que el ejemplo que vemos en pantalla con el verbo amar. Recordemos que en el verbo amar, am es la raíz y ar es la desinencia. Los verbos regulares se conjugan sin modificar su raíz, como veremos en el ejemplo con el verbo correr. Yo cor o tú cor es. La raíz no varía, solo cambia la desinencia er, dependiendo de la persona que realiza la acción. En la gráfica, vemos la conjugación de tres verbos regulares, en el modo indicativo y en tiempo presente. Hay un verbo terminado en ar, caminar, otro en er, correr, y otro en ir, vivir. Como ves, la raíz no se modifica y solo la desinencia verbal cambia, informándonos de quién se habla y cuándo ocurre la acción. Los verbos irregulares son aquellos que al conjugarse se modifica su raíz, su desinencia verbal o ambas. Como lo muestra el ejemplo en pantalla.
Verbo ser. Yo soy, yo fui. Verbo ir. Nosotros vamos, ellos fueron. Como ves, al conjugar ambos verbos, cambia la raíz y la desinencia. Los verbos auxiliares son los que ayudan a conjugar otros verbos y casi no tienen significado propio. Los más importantes son haber y ser. Los tiempos compuestos se forman con el verbo auxiliar más el participio del verbo principal. La pantalla muestra el ejemplo con el verbo ir, en donde hemos es el verbo auxiliar, haber e ido es el participio del verbo ir. El verbo haber es un verbo auxiliar que no tiene significado pleno, pero que sirve para construir los tiempos compuestos de los otros verbos. Al formar el tiempo compuesto se debe conjugar el verbo auxiliar para indicar los accidentes gramaticales de persona, número, tiempo y modo, y agregar el participio del verbo principal. En el ejemplo, vemos la oración él hubo salido. Se conjugó el verbo auxiliar haber para indicar el pasado y la tercera persona él. Y se agregó el participio del verbo salir. Formas más comunes del uso del verbo haber. A. Como auxiliar de todos los verbos, sin excepción e incluso de sí mismo. Ejemplos. He dicho, has estado, habrían pensado, han leído. B. En función impersonal. En este uso, el verbo tiene solo una persona. Hay en presente, hubo en pasado y habrá en futuro. Ejemplos. Hay una persona. Indica presente. Hubo una reacción. Indica pasado. Habrá algún cambio. Indica futuro.
En este video hemos aprendido que según la clasificación de los verbos, estos pueden ser regulares, irregulares o auxiliares. Esta te ayudará a comprender mejor un texto, ya que el verbo te informa sobre quién realiza la acción y cuándo ocurre, entre otras cosas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.